Bueno, pues muchas gracias a los asistentes, muchas gracias al Colegio de Arquitectos de su Comisión de Patrimonio por la invitación. Y lo que pretendo hacer es realmente una especie de viaje visual en el tiempo, viendo un poco que, como comentaba Pachi, por qué aparece Santana de Bolueta donde está, y cómo se fue desarrollando la sociedad, la empresa, hasta ahora mismo, porque ahora mismo sigue funcionando. Es una pionera y es lo que queda, o de lo que cada vez queda menos, del antiguo pasado industrial basado en el hierro tan típico de la industria vizcaína. Bueno, no me voy a entretener mucho explicando Bolueta dónde está, simplemente lo que quiero es mostrar cómo Bolueta es un eje de comunicaciones bien situado, de tal manera que va a ser elegido como un emplazamiento para la primera fábrica moderna que se está en el País Vasco, precisamente por eso, porque era un punto en el que arrancaba desde 1760 la carretera, el Puente Nuevo y la carretera que comunicaba Bilbao con Pancorbo, que a su vez enlazaba con la carretera de Madrid a la frontera francesa. Es un espacio en el que la actividad económica, la actividad industrial ya tenía larga historia, en el sentido de que en el propio archivo de Santana se conservan las primeras escrituras de compraventa de las ferrerías y los molinos que había ahí en Bolueta, y las escrituras de arrendamiento de las ferrerías durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, de tal manera que podemos reproducir con bastante exactitud las formas de explotación de ese espacio y las formas de aprovechamiento y de uso de ese espacio. En todo caso, cuando la fábrica se instala en 1841, es un espacio que, claro, cuenta con una industria tradicional, pero arruinada. Las ferrerías estaban arruinadas, los molinos estaban prácticamente en desuso, y lo que hacen es no reaprovechar lo que había para hacer unas ferrerías nuevas, sino establecer una fábrica nueva, una fábrica con un modelo de factoría que se estaba extendiendo al hilo del desarrollo de la industrialización en Europa, pero que en el País Vasco, como digo, fue realmente novedosa. De hecho, hay alguna referencia de 1843 en que algunos ferrones parece que quisieron darla a fuego, porque claro, lo veían como una evidente competencia a su actividad tradicional. Bien, ¿quiénes fueron los que hicieron Santana o por qué? En general eran comerciantes, eran grandes comerciantes de Bilbao, que habían hecho mucho dinero, sobre todo en la Primera Guerra Carlista, con los suministros al ejército, y gente que tenía muchas y buenas relaciones con los ámbitos comerciales de Francia o incluso Inglaterra, de tal manera que tenían conocimiento de lo que se estaba cociendo, de lo que se estaba haciendo en otros espacios europeos. Y cuando se pretenden transformar de comerciantes, de intermediarios a fabricantes, lo que hacen es, por supuesto, poner el dinero, que es lo que hacía falta para poner la fábrica, y importar tecnología e importar técnicos para que sean capaces de poner eso en marcha, lo cual no es nada fácil en el sentido de que había que traer trabajadores expertos que a su vez enseñaran a los locales, y eso a veces no fue nada fácil, como digo, porque los expertos extranjeros, sobre todo británicos y franceses, a veces se comportaban como jugadores de fútbol, en el sentido de que no querían enseñar o les costaba enseñar a los alumnos locales porque eran sus secretos, no eran lo que ellos hacían y por eso eran personas cotizadas. Entonces, como digo, es un grupo de comerciantes, muchos de ellos emparentados, primos, cuñados o con relaciones de negocios desde antiguo. E incluso también fichan, como digo, a ingenieros, aparte de Manuel Sensiperi, que es el ingeniero jefe al principio, fichan a ingenieros como Luis del Cló, que viene precisamente a instalar la fábrica, es uno de los empleados de la fábrica y se jubila en 1894, es decir, que durante más de 50 años trabaja en la empresa y es uno de los que realmente le da forma. Por supuesto, todos los trabajadores que van enrolando en la sociedad también ponen lo suyo.
Entonces, quedémonos en que son unos comerciantes que se empiezan a dedicar a la fabricación, a la industria. Por lo tanto, lo que pretenden es, lógicamente, aumentar sus beneficios. Primero como fabricantes y luego comerciando con lo que produce la propia empresa. El reparto accionarial al principio es más complejo, pero a partir de 1850-51 se simplifica de tal manera que las familias o los comerciantes que van a configurar el accionariado inicial de la sociedad se van a concentrar en pocas familias que prácticamente llegan hasta la actualidad. Como veremos, hay una secuencia generacional de las distintas familias que llegan, como digo, hasta la actualidad. Bien, normalmente en los manuales de historia económica de España siempre viene la referencia a Santana de Bolueta como la primera fábrica que instala altos hornos en el País Vasco, al hilo de las ventajas que debería haber tenido desde octubre de 1841 el traslado de aduanero. El decreto de Espartero, que en octubre de 1841 traslada las aduanas del interior a la costa, en estos manuales, como digo, indican siempre lo mismo, en el sentido de que como se integra el País Vasco dentro del mercado nacional, es la forma de aprovechar de hacer una instalación que venda al mercado nacional. Y eso es, pero no es, en el sentido de que el proyecto original de Santana no es establecer un alto horno, sino el objetivo inicial, como vemos en los primeros pedidos que hacen de maquinaria el ingeniero jefe Sensiperi en 1841, la terminan de instalar en 1843, están 2 años de obras, lo cual, bueno, es bastante tiempo. Lo que queda claro es que lo que pretenden hacer inicialmente es hacer una segunda fusión, coger los lingotes de hierro, calentarlos y con cilindros fabricar hierro comercial, redondos, cuadrados, cortadillo, fleje, etc. Eso es lo que pretenden. Para ello instalan un nuevo invento, que es los 2 hornos Puzzler, que en Inglaterra se estaban desarrollando prácticamente hasta ese momento, que eran hornos de reverbero, que lo que conseguían era afinar el hierro con una elevada calidad, ¿no? Eso, como digo, es lo que en 1841 se propone. Lo que pasa es que con el tiempo, la fábrica, lógicamente, a lo largo de estos casi 175 años, ha ido cambiando, ha ido adaptándose. Y la primera adaptación la tienen que hacer en muy poco plazo. De los hornos Puzzler que instalan en 1842 y que ya en 1843 empiezan a producir y empiezan a vender palanquilla, sobre todo a Guipúzcoa, empiezan a ampliar la fábrica en el sentido de hacer también una cabecera, es decir, de instalar los primeros altos hornos en el País Vasco. Por eso es por lo que, como digo, vienen en muchos manuales de historia económica de España la fábrica, aunque el primer alto horno civil que se construye en España es en Málaga. Bien, para un alto horno, cuyo producto luego pretenden añadir, como estaban haciendo a la hora de hacer el afinado en los hornos Puzzler y fundir también y laminar, para hacer esos altos hornos les hace falta otra cosa, que es el mineral. El mineral, como he comentado antes, cuando se hace el puente de nuevo, en el Boquete, en la zona en el lado de Basauri, al hacer el desmonte para la carretera, ahí se ve que hay hierro. El hierro en Vizcaya se estaba explotando desde hacía siglos en la zona de Triano, sobre todo. También había alguna mina en Bilbao, pero es en el siglo XVIII, como digo, que se ve que efectivamente hay hierro. Y entonces los socios de Bolueta ven la oportunidad de hacerse con esas minas de hierro para alimentar su alto horno. La cosa llegó hasta el extremo de hacer catas de noche, para que no les vieran, para que nadie tuviera pistas de qué es lo que estaban tramando. Es decir, era un secreto, en la época estamos hablando de alta tecnología. Entonces, toda la obra estuvo rodeada de un secreto bastante cerrado, porque se pretendía no dar pisas a la competencia. Los Ibarra ya tenían la fábrica en Guriezo y ya estaban también en el negocio, ¿no? Por lo tanto, como digo, se hacen con unos terrenos comprados como argomales, no como minas, sino como argomales, en 1846 con la idea de ponerse en explotación para aprovechar el hierro para el alto horno. Hay que tener en cuenta que las minas son muy pequeñas, lo que pasa es que eran muy ricas, estuvieron explotadas prácticamente hasta la Guerra Civil. Lo que pasa es que vamos con altibajos.
De hecho, si vemos el plano del coto de Pedro Gandarias, que abarcaba la zona de Iorgan, la zona más cercana al río de Iorgan, las minas de Bolueta serían una esquina entre un territorio relativamente pequeño entre, como digo, el coto de Gandarias y la mina Montefuerte. No son, como digo, grandes extensiones, pero sí son muy ricas y, como digo, mantienen los hornos de Santana durante décadas en funcionamiento. Luego queda el problema del alto horno en sí, ¿no? Que les cuesta bastante que empiece a funcionar en condiciones. Parece, algunos autores dicen que el problema es que el hierro de Vizcaya era un hierro muy bueno o demasiado bueno para los altos hornos y que a veces costaba, porque fundía a muy baja temperatura, entonces costaba afinar los hornos para que produjesen de forma continua y económica. Pero bueno, como digo, a partir de 1848 instalan el primer alto horno y él, con esa producción, tienen la primera obra significativa de Santana. La primera obra significativa es el puente del Arenal. Los puentes de Bilbao, desde el puente de San Antón, que es el primer puente ya desde la Edad Media, comunicaban Bilbao. Bilbao entendido como Bilbao, la villa, es decir, San Antón y el puente colgante. No había otro puente, porque el otro ya era Abando. Es decir, este puente comunica Bilbao con Abando. Ya hubo gente en la época que dijo, ¿y para qué hace falta un puente para ir a Abando? Si total, Abando es otro pueblo, ¿no? Pero la idea era comunicar Bilbao con la carretera de Balmaseda y entonces se construye un puente de peaje a cargo, como digo, de los propios socios de Bolueta, es decir, la parte de hierro la fabrica Bolueta, la parte de madera se encarga otro contratista y entre los dos financian el puente y luego con el peaje se deberían haber resarcido de esta obra. Se construye, como digo, en 1848. En 1874, en el templete que hay en el medio, que se ve aquí en la foto de la izquierda, hay un polvorín y en el sitio de 1874 cae una bomba y explota la parte central del puente. Por lo tanto, en 1874 lo que se ve es lo que queda del puente medio reparado. Luego, a los pocos meses hubo una inundación y el puente terminó prácticamente destruido. Sin embargo, es interesante decir que las piezas que se ven ahí, las piezas de fundición que soportan los tableros del puente, es que tienen unos círculos, se reaprovechan para hacer otro puente, que es el actual puente que está sobre el río Udondo en Lejona, entre Lejona y Lejona. Entonces, esas piezas, no sé si se verán muy bien, son las originales del puente del Arenal de 1848. Son piezas de hierro fundido que todavía siguen cumpliendo su función. O sea que estamos con unos productos que tenían una elevada calidad. Santana siempre se ha distinguido en muchas de sus producciones por la elevada calidad y la elevada longevidad de lo que fabrica. Bien, como digo, en esa búsqueda de nuevas cosas que vender, de nuevos productos, en los años 60 ven un hueco en el sentido de que el mercado de clavos y de herraduras no se desarrollaba en Bilbao, sino que el centro neurálgico del comercio de clavo y herradura estaba en Vitoria, porque se aprovechaban de las forjas que había en Larrabechu, pero no es Larrabechu, en Ochandiano, en Ochandio, se aprovechaban las forjas de Ochandio y de ahí se trasladaban las herraduras y los clavos a Vitoria a distribuir. Y entonces lo que hacen en Bolueta es fichar a unas cuadrillas de obreros, de forjadores de Ochandio y los traen a Bolueta. Les construyen una casa, la casa nueva, la casa de los ochandianeses, que también se llamó, instalan unas forjas para que hagan clavo y herraje. Con eso modernizan la fabricación de estos productos y los distribuyen, los venden, en el sentido de que van concentrando cada vez más producción, ¿no? Aparte de fundir, laminar, tener cabecera, además también tienen productos terminados, como digo, como los clavos o las herraduras. La forja, esa es una foto de la antigua Electra, pues no debería ser muy distinta a la que se instaló en 1865 para que pudieran trabajar los ochandianeses. De tal manera que para 1878 ya contaba con 4 hornos al calor vegetal, no funcionaban los 4 al mismo tiempo, pero sí tenían un ritmo de producción bastante constante. Hornos que a su vez se fueron modificando, se fueron perfeccionando con nuevos sistemas
pues, para introducir aire caliente, para ahorrar el consumo sobre todo de carbón y, en fin, que la producción fuera más económica. Bien, a finales de los años 90 del siglo XIX, el sector siderúrgico vasco empieza a tener problemas de exportación. Las grandes siderurgias que se hayan montado en Baracaldo o en Sestao, la Vizcaya o los hornos de Bilbao tienen problemas de fabricación, tienen problemas para vender sus productos. Y Bolueta, en cierta forma, también. Entonces, empiezan a darle vueltas a otra idea, que es aprovechar el curso de agua que pasa por debajo del puente, que el curso de agua que tradicionalmente se había ido aprovechando para los molinos y las ferrerías y luego para mover los cilindros de laminación de la propia fábrica, como veremos, para, como digo, aprovechar ese agua para otra cosa, que es la producción eléctrica. La idea no solamente sería aprovechar ese agua y producir electricidad para el consumo interno de la fábrica, sino que además de eso también producir energía eléctrica para vender para el consumo urbano, de tal manera que son los primeros fabricantes que producen para el consumo urbano de Bilbao. Antes había otras producciones, pero sobre todo para el alumbrado público o, por ejemplo, para las juntas del puerto. Pero, como digo, son los primeros que venden a particulares energía eléctrica. No hay que olvidar que está al lado del río, por lo tanto, el tema del agua y Santana de Bolueta siempre ha estado muy relacionado. A veces para bueno y a veces para malo, como cuando se ha inundado en repetidas ocasiones la fábrica. Es una foto de primeros de año. De hecho, como digo, en el primer plano que tenemos de la fábrica de 1851 no se aprecia muy bien, pero vamos, el plano está un poco dañado por las inundaciones. Ya aprovechaban no solamente el curso de agua que venía de la ría, sino el arroyo Matalobos, un arroyo que venía de Churrínaga, para mover los cilindros de laminación, de tal manera que se ahorraban bastante dinero en carbón, porque no tenían que mover los cilindros con vapor, lo podían mover con agua. Cuando había momentos de estiaje en verano o cuando había problema de suministro de agua, pues sí tenían que acoplarlos a calderas de vapor, pero si no, tenían una economía, vamos, una energía limpia y además barata y a mano. De hecho, en los últimos derribos todavía se ven partes de los muros de contención de ese cauce. Y como digo, establecen líneas de distribución de energía eléctrica tanto hacia Begoña, anteiglesia a la que pertenece Bolueta hasta 1925, como a la propia villa de Bilbao, suministrando electricidad pues, hacia Arriaga, a la sociedad del sitio y a cantidad de vecinos y casas del casco viejo. Bien, la producción eléctrica les permite tener capacidad de instalar motores eléctricos e instalaciones eléctricas para su propia fabricación. Aparte de alimentar con electricidad alumbrado, por ejemplo, o motores eléctricos, bombas, etcétera, también pueden tener un sobrante de energía eléctrica que aprovechan para introducir un horno eléctrico, un horno de acero que va a funcionar desde 1901 hasta los años 60, durante más de 50 años. En muchos casos, incluso alquilado a otras empresas, lo alquilan durante los años 20 y 30, lo alquilan a la Baskonia y prácticamente desde la Guerra Civil lo tienen alquilado a la Sociedad Echevarría. Pero es un horno de acero propiedad de Santana. Por lo tanto, como digo, vemos que van ampliando las producciones, siguen manteniendo los altos hornos, siguen manteniendo los hornos de pudelar, siguen laminando, siguen fundiendo y además producen acero. Bien, también se produce un recambio generacional, es decir, las sucesiones de generaciones va ocurriendo en la medida en que los hijos, aunque inicialmente hay un acuerdo de la Junta muy interesante de los años 50 del siglo XIX en el que prohíbe literalmente que los hijos de los fundadores sean empleados de la empresa, a partir de 1860, cuando varios hijos de fundadores estudian ingeniería, los fichan para trabajar en la empresa y tiene que cambiar ese acuerdo. Entonces empiezan a aparecer hijos de fundadores, pero con estudios técnicos, sobre todo de ingeniería, que con nuevos inventos, nuevos sistemas que van introduciendo en la fábrica. El caso más claro es el de Ricardo Arellano, que llega a ser presidente de la empresa, y José María Arellano, que es su hijo, también será en los años 60 presidente de la empresa. Como digo, Santana ha funcionado en gran parte por esa secuencia generacional. Generaciones que han ido también gestionando la propia sociedad.
Bien, para 1910, 1914, más o menos esta foto es de 1914 aproximadamente, ya se ve la fábrica pues prácticamente en su apogeo, en el sentido de que aparte de todas las zonas de fundición, el horno de acero, la Electra, la chimenea que está en primer plano es la que todavía subsiste al lado del puente, se dota de casas, de viviendas, para que los trabajadores de la sociedad puedan vivir al lado de la empresa, porque como hemos visto antes, en Bolueta no había nada cuando se monta la fábrica. Y entonces los trabajadores vivían prácticamente y sin prácticamente en el propio recinto de la fábrica, alimentado con ese curso de agua, con esa presa. Y como digo, es el momento, vamos, de apogeo de la industria o de la fábrica tradicional, vamos a decirlo de esa manera. Esa es la distribución en relación con la fábrica. Vemos no solamente instalaciones industriales como el horno de acero, la laminación o carboneras o los altos hornos, sino también casas. Casa cooperativa, la casa de la fábrica, la casa nueva, la casa del río, en fin, son casas que se van instalando alrededor de la fábrica, en terrenos de la fábrica o no, pero que son esencialmente habitadas por trabajadores de la fábrica. Y en esta fábrica se producen elementos que van a llegar hasta ahora, como las columnas del Teatro Arriaga o del Teatro de la Sociedad Filarmónica, también son fabricadas en Bolueta. En el Casco Viejo hay muchas tiendas que todavía se puede ver la marca de Bolueta. Pero además de eso también hacen balaustres, hacen rejas, hacen fuentes como las fuentes de la Arenal, licitan a concursos públicos para hacer las columnas de los cuarteles, por ejemplo, que hay en Vitoria, donde está la Facultad de Letras, o diseñan y fabrican farolas para el puerto, por ejemplo. Entonces, tiene una actividad muy variada. Funden, forjan, laminan. Es una pena porque los modelos se guardaban, pero las inundaciones del 83 se los llevó la ría. Pero tenían modelos de cantidad de cosas. En el Museo Vasco en los años 70 hicieron una donación de productos y hay cantidad de materiales que están en el Museo Vasco producidos por Santana. Y también granadas de mano, en el sentido de que cuando los franceses en la Primera Guerra Mundial tienen problemas para sostener el esfuerzo de guerra, tienen que comprar productos fuera de Francia también. Y entonces les encargan hasta granadas de mano para, lo que es la carcasa, el cuerpo de la granada, porque en Francia no dan de sí para la fabricación de producción militar. Es decir, fabrican lo que les piden. Por ejemplo, también cilindros aplanadores para campos de golf. También se fabricaban en Bolueta. Han fabricado absolutamente de todo. Bien, y en 1927 empiezan a fabricar otra cosa que le ha dado una característica especial a la fábrica hasta tiempos muy recientes, que es la fabricación de bola forjada. ¿Y esto por qué? Si les iba también las cosas, porque, como he comentado antes, Santana de Bolueta tenía como característica la fabricación de un hierro de muy buena calidad. Un hierro de muy buena calidad que demandaban industrias que necesitaban ese hierro de buena calidad, sobre todo ya en los años del siglo XX, en los años 10 y 20 del siglo XX, sobre todo la industria armera. Bien, la industria armera a partir de la Primera Guerra Mundial tiene problemas evidentes de mercado porque, por una parte, cada vez se venden menos armas por el control de armas, sobre todo con la dictadura del Primo de Rivera se van a ser cada vez más restringida la venta de armas de fuego dentro del mercado nacional. Luego, como digo, el exceso de producción de armas durante la Primera Guerra Mundial da lugar a que durante los años siguientes pues, se consuman mucho menos armas. Luego, además, la siderurgia, las cabeceras de las grandes siderurgias que inicialmente fabricaban un hierro malo, mucho, barato, pero malo, con el tiempo, los hornos eléctricos, el desarrollo de las propias cabeceras siderúrgicas lo que hacen es producir un hierro cada vez mejor. Por lo tanto, la calidad ya no va a ser un criterio, sino va a ser el precio, porque la calidad cada vez va a ser más parecida. Por lo tanto, fabricantes de hierros tradicionales al carbón vegetal, como eran los altos hornos de Santana, se van a ver con que sus hierros cada vez son menos demandados. Y la perspectiva de que esa demanda, porque siempre había habido ciclos de aumento de demanda y descenso de demanda, pero la perspectiva que se veía es que eso no iba a mejorar, sino que cada vez iba a estar la cosa peor. Y entonces se plantean
en un momento en el que se está desarrollando mucho la actividad constructiva, la actividad urbana, el desarrollo de los ensanches, el desarrollo de la construcción, lo que hace es aumentar la demanda de los cementos. Y los cementos hay que molerlos y se muelen con bola de hierro. Y entonces es una salida natural a la producción. Ellos saben cómo se forja el hierro y entonces lo que hacen es importar, compran martillos en Bélgica y fabrican bola de hierro forjada, sobre todo inicialmente, como digo, para las cementeras. No está diseñado de momento la bola de hierro para la fabricación de bola de hierro para las minas, aunque eso vendrá después. De tal manera, como digo, que aparte de lo que iban haciendo, a partir del año 27 empiezan a fabricar bola de hierro forjada. Un negocio que cada vez va a ser más importante en la vida de Santana de Bolueta. Porque, como digo, los picos de actividad habían sido normales. Siempre había ocurrido momentos mejores y momentos peores. Los años de la Primera Guerra Mundial, que no fueron mejores, fueron excelentísimos, porque ganaron muchísimo dinero. Bueno, Santana de Bolueta y toda la siderurgia o las navieras, fueron unos años de la Primera Guerra Mundial de auténtico boom económico. Sin embargo, como digo, a partir de comienzos de los años 20 se ve que la cosa cambia y que además cambia y no parece que la cosa vaya a cambiar, vaya a volver otra vez a la situación anterior. Por lo tanto, se tienen que plantear hacer otra cosa. Lo de las bolas está bien, pero no deja de ser un negocio, si se quiere, marginal de momento. Y entonces, en 1929, se plantean seriamente cambiar de actividad. Cambiar de actividad en el sentido de eliminar los altos hornos, eliminar los hornos de pudelar y dedicarse a hacer un producto que no haga nadie. En los manuales de historia económica siempre se dicen que la industria española ha sido una industria muy vinculada a la protección. Que la protección, la protección aduanera, la protección arancelaria, lo que significaba es que la competencia dentro del mercado interno se reducía porque al haber pocos oferentes de los productos se llegaban siempre a acuerdos de precios, como efectivamente ocurría en el sector del cemento, en el sector del papel y, por supuesto, en el sector siderúrgico. Las centrales de compras, no solamente de hierros comerciales, la central siderúrgica, como hay también una central de compras de chatarra y una central de compras de casi todo, hasta el manipulado de papel, se reparten en el mercado. Y eso es cierto. Pero ahora bien, el problema es que las pequeñas fábricas, claro, Santana inicialmente es una gran fábrica, pero según va pasando el tiempo, no tiene capacidad de expandirse por el terreno que ocupa, como veremos, de tal manera que llega un momento en que no puede competir con las grandes siderurgias de Sestao o de Baracaldo, con Altos Hornos de Vizcaya, o con Echevarría, o con la Baskonia. Entonces, tiene que buscar otras cosas. Tiene que buscar algo que no fabrique nadie, porque dentro del reparto de los hierros comerciales, si vamos viendo a través desde los años 90 del siglo XIX, cuando empiezan a funcionar, la participación de Santana siempre es decreciente. El 4 o 5%, luego el 4, luego el 3, luego el 2, luego el 1,60, luego... Entonces, claro, su capacidad de venta, aunque el mercado se amplíe, se reduce. De tal manera que, como digo, tienen que buscar una cosa distinta, una cosa nueva, una cosa que no tenga alguien, que no tengan nosotros. Y entonces, como he comentado antes, compran los martillos en Bélgica. Cuando van a Bélgica a ver los martillos, entran en contacto con dos empresas belgas que fabrican cilindros de laminación. Aquí el papel de Luis Veraza como ingeniero y algo más tarde Luis Olavarri va a ser importante a la hora de tomar la determinación de, claro, es cortar con la trayectoria de la fábrica desde su origen. Que han pasado 80 años y de repente tiran media fábrica para construir otra cosa y tirarse a una piscina, ¿no? Ya veremos si tiene agua o no tiene agua. Entonces, como digo, entran en contacto con un par de fábricas belgas, la Griffin y la Safac, que no solamente fabricaban cilindros de laminación, que eso se fabricaba antes, sino que fabricaban cilindros de laminación templados, ¿no? Que eran mucho más resistentes y además en España no los fabricaba nadie. Por lo tanto, llegan a un acuerdo para montar una filial que va a ser Fundición Bolueta desde 1929, con una participación mayoritaria de Santana de Bolueta y una participación como socio tecnológico, para entendernos, de las fábricas belgas, que se llevan un porcentaje de la facturación de cilindros, o sea, llegan a un acuerdo por el cual Santana, como matriz de esa filial, sigue manteniendo una posición dominante en el accionariado. Por lo tanto, si Fundición falla, Santana no se vería afectada, o por lo menos solo parcialmente, de tal manera que, como digo, empiezan a fabricar cilindros de laminación.
Para eso tienen que tirar, como digo, las instalaciones antiguas de altos hornos y los hornos de pudelaje, fabricar, instalar nuevas naves, y sobre esas dos naves originales, que va a ser también otro símbolo del paisaje de Bolota durante décadas, van a montar la primera fábrica de cilindros de laminación templados de España. Y además, como digo, son los únicos fabricantes. Porque, como digo, esa protección del mercado tiene dos caras. Si eres un gran fabricante, puede venirte bien porque tú tienes un mercado más o menos controlado, pero si eres un pequeño fabricante, tu porcentaje al final no te va a resultar rentable. De tal manera que, como digo, incluso teniendo en cuenta que en los años 30, claro, el año 29, en octubre del 29 empieza la gran crisis económica de los años 30. Incluso en esa época, con una industria en franco retroceso, Fundición Bolota tiene beneficios. Es decir, el negocio se ve que en muy poco tiempo, desde luego, es muy rentable, porque, como digo, son los únicos fabricantes en España de estos productos. Al final, bueno, pues incluso en el año 36, el 18 de julio empieza la guerra, incluso en el año 36 pues tienen unos beneficios relativamente importantes. Bien, la guerra, bueno, supone un nuevo tablero de juego, en el sentido de que el franquismo establece un sistema de autarquía en el que las fábricas se ven, por una parte, compensadas en el sentido de que tienen una mano de obra barata, obediente, porque si no el Estado se ocupa de que lo sea, pero tiene siempre sus peros. El pero es que son mercados controlados, mercados que para hacer cualquier cosa te hace falta un permiso del Ministerio de Industria, en que se ve la actividad industrial, la actividad económica se ve encorsetada por una sucesión infinita de normas, cuotas, permisos de importación. Luego, como sabemos, en los años 40 se suceden las sequías, los estiajes, la falta de combustible, falta de carbón, falta de materias primas, en fin, un desastre. Y entonces, en esa situación, aparte de seguir fabricando cilindros de laminación y de seguir fabricando bolas para molinos, también empiezan a distribuir el mecanotubo. Es otro negocio, otra forma de rentabilizar su red comercial, de tal manera que, por lo menos, aunque no sea una nueva producción, sí es una nueva labor comercial. De tal manera que, bueno, siguen diversificando su producción. Y, como digo, los años 40, 50 y parte de los 60 son periodos de desarrollo, pero también de cierta atonía, ¿no? En el sentido de que la innovación tecnológica es muy difícil porque los mercados exteriores son complicados de alcanzar, y no será hasta los años 60 cuando realmente se empieza a ver la cosa con una perspectiva un poco distinta, un poco más abierta. Y en 1966, como vemos, con un consejo de administración con los apellidos que hemos visto de Arellano, Olavarri, Zavala, que es Arellano también, Ochurruca, Arellano, o Albizu Arrese, que son de la familia de Ogara, o Luis Veraza, que se ha incorporado al consejo de administración, o Barandiarán, que son también de la familia Ogara. Hay algunos fichajes nuevos de los años 40, pero la mayoría son descendientes de los fundadores. Este consejo de administración decide hacer una nueva fábrica para las bolas. Bien, ¿por qué en este momento? Pues porque, con lo mismo que haya pasado en los años 20, es un momento en el que se ve que el sector de la construcción, no olvidemos que estamos en el boom de la inmigración, de la despoblación del campo y de la migración a la ciudad, de la construcción de Ocharcoaga, de el intento de eliminación de las chabolas. Todo eso requiere mucho cemento. Y para producir cemento hace falta bola para moler. Por lo tanto, se puede producir más bolas y venderlas a buen precio. De tal manera que en 1965-66 se toma el acuerdo de construir una nueva fábrica, ya no en donde es fundición, porque prácticamente hasta esta época, desde el año 29, Fundición y Santana van a estar entremezcladas, no se va a saber muy bien qué hace una y qué hace otra. Y en esta nueva fábrica, como digo, se instalan martillos nuevos producidos por Aurrera, más grandes, y que permiten producir
mucha más cantidad de bolas. Claro, hay que tener en cuenta que es una producción manual, pero cuanto más martillos tengas, los martillos sean más grandes, puedes producir bolas más grandes y puedes producir más cantidad de bolas. De tal manera que, como digo, a partir del año 66, 67, 68, la actividad de fundición y de Santana queda bastante más clara. Queda bastante más clara una y otra. Y en 1978 también se acuerda o se decide ampliar la fabricación de bolas, no tratando de ampliar la fábrica de Bilbao, sino para atender a la demanda de la minería del suroeste de la península, es decir, Huelva, sur de Portugal. Se construye una nueva fábrica en Sevilla, Forjas del Guadalquivir, para atender la demanda de bolas de esa zona. Porque ya no solamente se trata de producir bolas para la construcción, para el cemento, o para las centrales térmicas, para que muelan el carbón para las centrales térmicas, que también se vendían las centrales térmicas, sino además también para la molienda de mineral. Eso ya se hacía en los años 60, pero es en los años 70 cuando este hueco de mercado se ve más claramente y es ahí donde se va a instalar la fábrica. Se amplía el negocio estableciendo una fábrica, como digo, en Sevilla. De tal manera que esta fábrica, entre el puente de Nuevo y el puente del antiguo tren de Azbarren, ahora el puente del metro, es en ese solar, la antigua granja de Bolueta. En la antigua granja de Bolueta es donde se va a construir una fábrica nueva para aumentar la producción de bola forjada. Bien, en 1983, como bien sabemos, las inundaciones arrasan, Bolueta y lo que no es Bolueta, todo lo que es el curso medio y bajo del Nervión y por supuesto, arrasa con la fábrica de Bolueta, de fundición y de toda la zona. Entonces, en cierta forma es un desastre, pero también, en cierta forma, es una forma de renovar la instalación, en el sentido de que tradicionalmente en Bolueta, de hecho, eso encontramos en los libros de actas, una sucesión de acuerdos por los cuales, como siempre se inundaba, cada X años se inundaba la fábrica, había sucesivos acuerdos de desmontar la maquinaria, ponerla encima de tarimas y volver a montarla encima de esas tarimas. Y según se iban sucediendo las inundaciones, las tarimas eran cada vez más altas, ¿no? De tal manera que fundición en los últimos años tenía los tornos prácticamente en tarimas de cemento de cerca de 2 metros, porque la experiencia decía que eso se terminaba inundando y era mucho más seguro tenerla en posiciones más elevadas. No sirvió porque la verdad es que esa inundación fue mucho más importante que las anteriores, pero sí es un buen ejemplo de cómo un problema que fue la inundación también permitió la renovación de parte de la maquinaria, por lo menos. De tal manera que a partir de los años 80 y sobre todo en los años 90, la empresa va a empezar a diversificar, no solamente va a fabricar bolas, sino que desde una organización de holding, desde distintas empresas, va a organizar la fabricación de bolas, la fabricación de imanes cerámicos, de diseño de vías elásticas o productos antiagresón. Va a seguir diversificando la producción. Y a partir de 1993 también, en esa idea de aproximar el consumo o la producción de las bolas forjadas a las minas, como se había hecho en el caso de Sevilla, se hace una operación mucho más ambiciosa que es ir a Chile. Chile, gran productor de mineral de cobre, le hace falta, consume muchas toneladas de bola forjada y por lo tanto es una buena oportunidad para instalar una fábrica como efectivamente hacen ahí en Antofagasta. Bien, hemos hablado antes de las inundaciones. Las inundaciones, en cierta forma, para Santana fue una oportunidad de cambio tecnológico, en cierta forma. Pero para Fundición Bolueta y para muchas otras fábricas fue el comienzo del fin, en el sentido de que ya era una fábrica que tenía muchos problemas internos, muchos problemas de mercado, agravado con problemas coyunturales como el problema de la venta de cilindros a Irán y que, desde luego, las inundaciones no les vino nada bien. Por lo tanto, al final, en 1996, se vende al comité de empresa por 1 peseta, es decir, prácticamente está en la ruina. Pero, como digo, en esa búsqueda de nuevas formas, de nuevas maneras de rentabilizar lo que hay,
en el año 2000 se instala una nueva central eléctrica. La central eléctrica había ido funcionando hasta los años 60, hasta que ya es incapaz de sostener el creciente consumo eléctrico de la fábrica. Y además, como comentaba antes, estaba sujeta a estiajes, es decir, cuando había agua se turbinaba y cuando no había agua no se turbinaba. Entonces no podías tener una fábrica pendiente de que hubiera agua o de que no. O sea, había que mantener un ritmo constante de producción. Y entonces esa central eléctrica se abandona, como digo, en los años 60 del siglo XX. Pero el curso estaba ahí, el derecho de aguas estaba ahí, y entonces dentro de la ola de recuperación de las centrales eléctricas, de las hidroeléctricas antiguas, Santana también entra en el mismo mercado. Por supuesto, no tiene nada que ver con la turbina, con la Gabriela original de 1896, una central automática, con el curso acortado porque casualidad el apoyo del puente del metro coincide encima del cauce, que estaba ya enterrado desde los años 70, pero es una producción más. Es otro elemento que para poner en aprovechamiento y que lo tienen ahí a mano. Por lo tanto, pues es una buena forma de aprovechar lo que hay. Y en 2005, como muestra de lo que iba a venir, se produce el derribo de las naves de fundición Bolueta. Era el fin de una época, en cierta forma. Esas fotos están sacadas justo cuando estaba el derribo. Nosotros llegamos después de los chatarreros y de los gitanos. Entonces, pues salvamos lo que pudimos salvar. Fue una auténtica pena lo de esa fábrica. Pero bueno. Pero, como digo, es un antecedente claro de lo que iba a llegar en el sentido de que el desarrollo urbano de Bilbao, que había ido avanzando lógicamente por el barrio, lo que hace también es determinar el cambio de actividad industrial a edificación urbana. Por lo tanto, la actividad industrial tiene que irse fuera. Y en ese irse fuera, en el año 2011 se inauguró una nueva fábrica en Gallarta, justo enfrente del Museo Minero, paradojas de la vida, y han estado funcionando hasta 2013 con esa fábrica que al final la venden a una multinacional finlandesa en el año 2013. Bien, a la hora de ver un poco, darle un poco forma a todo lo que he ido relatando y en cierta conclusión, ¿cuáles han sido los factores de supervivencia? ¿Por qué han durado 175 años en este perro mundo? ¿No había gente lista en otras empresas o han sido más listos que nadie? ¿O las condiciones del espacio era tan óptima que les ha hecho impermeables a las crisis? Pues no, han tenido problemas como todas las empresas, ¿no? Lo que pasa es que hay unos factores que yo creo que son importantes a la hora de explicar esta larga supervivencia. Por una parte, se podrían distinguir los que ya desde el comienzo dan muestras de que son importantes a la hora de explicar el comportamiento de la empresa, como son los propios terrenos. Es decir, la empresa se radica en Bolueta, en un terreno cercano a Bilbao, a otros núcleos urbanos, bien comunicado con tren, con el tranvía de Arratia cuando llega y luego con el metro, incorporado a la trama urbana y además tiene una abundancia de agua. Tiene no solamente la presa y el cauce de agua que alimentaba las turbinas, sino también, como digo, el arroyo Matalobos, que ahora es una alcantarilla, por supuesto, pero que en su momento les permitió ser muy competitivos porque se ahorraban muchísimo carbón. Eso los malagueños, cuando ven la fábrica, ya ven que ellos lo tienen muy complicado, porque en Marbella tenían que consumir carbón inglés, que les costaba un horror traer en barco hasta Marbella, y aquí no hacía falta carbón, pero mucho menos, porque el curso de agua les permitía hacer la minación, por ejemplo. Claro, contras, no todos van a ser ventajas, pues es una llanura de inundación. Ya hemos visto que cíclicamente hay inundaciones, por lo tanto, tiene la ventaja de que tiene agua, pero a veces el agua también llega en exceso, ¿no? Y luego no tiene comunicación directa con el mar. Las grandes siderurgias siempre se van a situar en cursos cercanos a ríos navegables o cercanos al mar, de tal manera que permitan en barco y luego en ferrocarril también mover las grandes necesidades que tienen tanto de materia prima como la producción. Es un terreno muy largo, porque es un antiguo mayorazgo que llegaba desde Achuri hasta Echevarri, pero muy estrecho. Por lo tanto, la capacidad de ampliación pues es limitada. Luego hay otro elemento importante, que es la gerencia. Es decir, desde sus orígenes, la gerencia y la propiedad han estado unidas. La han gestionado los dueños, los propietarios. Y eso
parece que no, pero a la larga sí da cierta idea o cierta sensación de que es gente que está implicada en la empresa. Y eso es importante, en el sentido de que no es un activo más, sino que es algo que se termina asociando con la vida de uno mismo. Y eso es importante, no solamente para los gestores, sino también para los trabajadores. Hemos visto las casas, la gente vivía dentro de la fábrica. Por lo tanto, en los ámbitos de sociabilidad, lo que hacían era que la gente se vinculaba mucho más a la fábrica. De hecho, hasta 1967 se hacía la fiesta de Santa Ana el 26 de julio, se paraba, se hacía festejos, se hacía, bueno, la misa por supuesto, y luego se bebía, se comía. Todo eso se ha hecho hasta hace relativamente poco tiempo. Entonces, eso hacía que los vínculos dentro de la empresa fueran más firmes, que se quiere, que una mera relación económica, ¿no? De trabajo, me pagas la nómina y adiós. Y luego también la propia capacidad técnica de los gestores. Muchos gestores, como digo, sobre todo a partir de la segunda generación, ya tenían formación de ingenieros y eran capaces de ver, de percibir, de prever lo que podía llegar y ponerse un poco a la obra. Y luego también encontramos, como digo, una temprana internacionalización, es decir, vale, montamos la empresa, pero no van a hacer una ferrería como estaban haciéndose desde el siglo XV, sino van a hacer una ferrería, una fábrica nueva, porque traen cosas de Francia, de Bélgica, luego de Alemania, o, como digo, incluso la exportación o, vamos, la instalación de una fábrica en Chile es otra muestra de internacionalización. Ellos son, como digo, si queréis factores originales, factores que ya desde el comienzo los percibimos, ¿no? Y luego, en el tiempo, viendo la cosa más en perspectiva, es que el tamaño de la empresa inicialmente era muy grande, ¿eh? En el momento fue una fuerte inversión. De hecho, uno de los socios de Querica se quejaba de que Mazas y los hepatatas estaban gastando un dineral en hacer unos tabiques de mampostería gordísimos, que eran carísimos y que eso, ¿para qué? Si eso no valía para nada, si era con poner una tejabana valía. O sea, que era gente que realmente tenía idea de hacer una fábrica para que se quedase. Y así se quedó. Pero con el tiempo, como digo, se convierte de una gran empresa, va pasando a ser una mediana, pequeña empresa. Y entonces, todo tiene su ventaja y su inconveniente. Al ser una pequeña, mediana empresa, puede tener problemas de capital a la hora de invertir pero al mismo tiempo tiene más flexibilidad. No es un brontosaurio que sea incapaz de moverse cuando llegan los problemas, sino que es flexible y relativamente capaz de aumentar el capital, para poder reinvertirlo en nuevas producciones, en nuevas cosas que vender, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Entonces, claro, los límites le confieren esas posibilidades de adaptación. Nuevos productos con nuevos mercados, nuevos clientes y luego también un elemento muy importante y que la verdad es que los historiadores tenemos muchos problemas para investigar, que son las redes comerciales. Las redes comerciales son, claro, porque uno fabrica, pero fabrica, como digo, para vender. Pero ¿quién vende? ¿Cómo se vende? ¿Dónde se vende? Esas redes comerciales es lo que nos cuesta mucho investigar porque las empresas no tienen muchas veces material documental y la verdad es que nos cuesta mucho ver exactamente, bueno, eso dónde terminaba y cómo terminaba. Entonces, esa amplia red comercial que en el archivo de Santa Ana sí se percibe, se ve que sirve no solamente de red comercial en el sentido de que venden en Aguilar de Campo rejas de helado, sino que el comercial que vende rejas de helado en Aguilar de Campo informa a la empresa de que, oye, que ha venido uno que fabrica no sé qué o cómo. Ese tipo de información que va y que viene es importante a la hora de que la sociedad se adapte a las nuevas circunstancias. Y es un elemento que normalmente siempre se tiene desatendido. Luego, como digo, ha tenido una gran capacidad de innovación tecnológica, incluso a veces, pues eso, aprovechando circunstancias de que el Ricardo Arellano estudia en Lieja y como está en Lieja, viaja a Alemania y en Alemania se entera que hay un nuevo procedimiento, de que un nuevo aparato que se conecta a un alto horno, bueno, pues eso lo comenta a su padre y dice, oye, que he visto esto, pues invítale. Ese tipo de relaciones, ese tipo de innovación tecnológica es importante. Y luego también una inteligente gestión de activos, es decir, la empresa compra muchos más terrenos de los que realmente pone a disposición inicialmente a la fábrica. De tal manera que los activos, los terrenos que tiene la fábrica, los activos, los terrenos que tiene en Etxebar, en la península de Lezama Leguizamón, o las minas, que son inicialmente minas, pero luego también son aprovechadas como terrenos para la granja, que se monta a partir del año 40,
esas minas también son explotadas como tales y luego explotadas como huertas, como fuente de suministro para el economato de la empresa. Es decir, hay un aprovechamiento de los recursos muy inteligente, de tal manera que, llegado el caso, como pasa con la Electra, pueden vender paquetes de acciones de empresas que en un momento determinado tienen para conseguir capital para hacer tal. Entonces, como digo, a veces tienen comportamientos bastante inteligentes a la hora de gestionar esos activos. Y luego hay un elemento muy importante, que es que tienen, y además muy extraña, que han conservado el archivo. Entonces, todo esto lo podemos contar porque tienen documentación. La verdad es que es un archivo magnífico, es un archivo de lo que yo no he visto ninguno de estos, salvo las de la gran empresa estilo Altos Hornos de Vizcaya. Pero claro, eso es otra división para entendernos. Pero incluso los archivos de empresa, como el de Ajuria, por ejemplo, que está en la Diputación de Álava, son archivos que se reducen prácticamente a libros de actas y libros de contabilidad. No tienen correspondencia, no tienen informes, no tienen muchas lagunas, en fin. Y aquí tenemos, por supuesto, es un archivo que ha sido dañado por las inundaciones, como es obvio. Tenemos mucha información del siglo XIX, mucha información del siglo XIX hasta la Guerra Civil, muchísima información. Y luego tenemos mucha menos información a partir de la Guerra Civil, precisamente porque con las inundaciones del 83, la documentación que más se estropeó y más se perdió fue la más reciente. Por lo tanto, esa fue la documentación que más sufrió los años de la inundación. Por lo tanto, también yo creo que es, de reconocer el que la empresa hubiera considerado ese patrimonio como un activo más. Es decir, no solamente tienen terrenos, tienen minas, tienen acciones, tienen lo que sea, sino que además lo tienen un archivo y eso lo han conservado. Muchas empresas lo que han hecho ha sido tirarlo, venderlo al kilo de papel y lo han conservado. Por lo tanto, es lo que nos permite hacer una historia no solamente de Santana, sino hacer una historia también de qué pasa en las empresas vizcaínas a lo largo de casi 175 años, lo cual, como digo, es de agradecer. No deja de ser curioso cómo al final el terreno en el que se han desarrollado durante décadas actividad industrial termina siendo pasto de las excavadoras y después de ser pues prácticamente una selva, ahora lo están otra vez poniendo en condiciones, se supone que para construir casas. Bueno, construirán casas, no construirán viviendas. Es al fin y al cabo el fin de una época, el fin de un mundo en el que la industria ocupó su espacio y ahora llegan las casas. Pero siguen funcionando, siguen la fábrica en el siguiente terreno, que también llegará un momento en que las casas llegarán ahí, pero por lo menos se sigue haciendo una actividad industrial. Ya no se hace fleje, ya no se hace herradura, ya no se hace cilindro de laminación, pero se va, por eso el título de la conferencia, del hierro pudelado a las salas de avión, en el sentido de que la venta de esa fábrica de Gallarta permite la reinversión de recursos en otras nuevas fabricaciones. Ya no vamos a fabricar cilindro de laminación, ya no vamos a fabricar herradura, pero sí se pueden fabricar elementos para los sectores punteros actuales como puede ser la aeronáutica. Entonces, es un ejemplo más de cambio, de adaptación a nuevos tiempos y que, bueno, estamos preparando una segunda edición del libro que se hizo en 1998 con ocasión de los 175 años que cumple el año que viene y esperemos que sigan muchos años más y que los veamos y que pues, seamos capaces de seguir haciendo la historia de Santana de Bolueta, ya que, como he comentado antes, de muchas empresas, aunque quisiéramos, no podemos hacerlo porque no han dejado documentación. En este caso, la verdad es que la tenemos y hay que aprovecharla. Y sin más, agradeciendo la paciencia del auditorio y de nuevo la invitación al Colegio de Arquitectos, pues nada, sin más, termino aquí. Si hay alguna pregunta. ¿Podría explicar cómo funciona el tema de cómo afecta a la empresa o el tema del movimiento de las herraduras? Sí, a ver, en la interpretación canónica, lo que se dice es que hasta 1841 las aduanas del reino estaban en el interior, estaban en Balmaseda, en Orduña, en Vitoria,
De tal manera que el País Vasco estaba en una situación de libre comercio. Es decir, los barcos que entraban en Bilbao desembarcaban su mercancía de donde fuera, podía ser de La Coruña o podía ser de Burdeos, podía ser de Londres, sin pagar derechos de aduana. En el momento en que entraban en la meseta, que entraban por Vitoria o por la Almaseda hacia la meseta, es cuando pagaban los derechos aduaneros. De tal manera que los productos alimenticios o incluso los productos industriales que se importaban eran más baratos en el País Vasco que en el resto del Estado, porque aquí no había arancel aduanero. Bien, entonces, la idea está en que el mercado está fragmentado. Hay un mercado vinculado al libre comercio europeo, el País Vasco, y un mercado nacional, un mercado que sería el resto del Estado. Entonces, la lectura tradicional lo que dice es que, claro, los comerciantes vascos, como los guipuzcoanos en 1819, querían el traslado aduanero para hacerse con el mercado, para poder entrar en el mercado español, porque en el momento en que el hierro vizcaíno entraba en la meseta, pagaba derechos aduaneros. Entonces, la idea era trasladar las aduanas a la costa, de tal manera que la producción vizcaína ya no pagaba aduanas si se trasladaba a Burgos, por ejemplo. Esa es la idea. Como he comentado antes, eso es lo que viene en muchos libros, que Santana se monta precisamente para aprovechar ese traslado aduanero. Pero ya hemos visto que no, que se organiza antes de ese traslado aduanero, porque la idea era, sobre todo, traer lingote inglés, que era muy barato. Malo, pero barato. Y combinarlo con lingote local, con lingote vizcaíno, que era muy caro, pero muy bueno. Entonces, la idea era hacer un hierro intermedio, aprovechando las características del libre comercio. Luego, claro, cuando termina, a partir de octubre del 41, como digo, produce el traslado aduanero, se encuentran con que el lingote inglés es más caro todavía, porque paga derechos. Y entonces es cuando le empiezan a dar vueltas al tema del alto horno, para producir directamente ellos el lingote. Pero eso es posteriormente. O sea, cuando se diseña la empresa, se pretende aprovechar precisamente ese... hay una historia muy curiosa, que es que los promotores de Santana eran, bueno, los Epalza, sobre todo, pero vamos, varios de ellos, Arellano, Maza, estaban en la Junta del Hospital del Hospital Civil, que entonces era el Hospital de Achuri. Y entonces, cuando se produce el traslado aduanero, el Hospital de Achuri está en obras. Entonces, se había pedido ya los tubos de plomo para hacer todas las conducciones del Hospital de Achuri, se había pedido ya a Inglaterra, porque el plomo era mucho más barato, aunque se producía en España, era mucho más caro el español que el inglés. Y entonces se había pedido ya, como digo, para el Hospital de Achuri se había pedido el plomo. Justo en octubre llega el decreto de Espartero y en 15 días se trasladan las aduanas. Y entonces se encuentran con que, claro, hay que pagar derechos por ese plomo. Pero, como es para un hospital, piden al gobierno que les hagan una exención fiscal porque lo hemos pedido antes del traslado aduanero y es para un hospital. Entonces, claro, no nos vamos a gastar más dinero traer el plomo para hacer las conducciones, ¿no? Y entonces el gobierno efectivamente les da la exención fiscal para meter los productos del hospital. Y como los promotores de Santana están en la junta del hospital, ya que aprovechan, traen barcos enteros con piezas y con maquinaria y con todo lo que pueden, y todo era para el hospital. Y así se ahorraban los aranceles aduaneros. Entonces, tuve una discusión en un congreso y no es que al final ni siquiera pagan los aranceles porque lo meten todo como tuberías de plomo para el hospital de Achuri. Entonces, para que veamos un poco la importancia del tema de la aduana. A ver, la política social de la empresa, lógicamente, cuando empieza, entra dentro de los parámetros del puro elemento paternalista. Es decir, es normal que los dueños son dueños y los trabajadores son trabajadores. Ahora bien, había momentos como de recreo, como he comentado antes, la fiesta del 26 de julio, en el que los dueños participaban en el banquete, se consumían cantidades casi infinitas de vino, porque se han conservado las facturas, los libros de cuenta, las facturas de vino, que se veían cántaras de vino sin cuento. Había, por supuesto, misa, había, por supuesto, bailes, había
declamación de poesía por parte de la hija de uno de Mazas. En fin, era un festejo, ¿no? Y entonces en ese festejo hacían como especie como de recreo. Luego, normalmente también hay que dividir o hay que diferenciar cuando hablamos de política social hacia quiénes. Me explico. Una cosa son los empleados, una cosa son incluso los obreros especializados. Es decir, un buen pudelador era un tipo que podía hacer ganar mucho o perder mucho dinero. Había que cuidarlo, había que pagarle bien. Los pudeladores buenos se comportaban como jugadores de fútbol. Se los robaban los Ibarra a Santana, luego se iban aquí porque iban como jugadores de fútbol. Porque, como digo, un buen pudelador era un tipo que y se hacía valer. O en la medida en que se mecanizan muchas de las funciones que en la incipiente industria requieren un saber especializado, como el del buen pudelador, y luego ya desaparece esa necesidad, es cuando ya las relaciones van cambiando, en el sentido de que ya es masa obrera para entendernos. Pero ese paso es muy lento, muy paulatino. Y luego, también cuando estuve haciendo entrevistas para la gente mayor, que ya muchos se han muerto, de la empresa, tenían una vinculación muy especial con la sociedad. Porque, como he comentado antes, no solamente trabajaban, sino es que vivían en la fábrica. Y entonces, claro, cuando pedían un aumento de sueldo o pedían un permiso porque la mujer estaba enferma o lo que sea, era gente que se conocía, porque es que estaban todo el día ahí. Entonces, las relaciones no solamente entre los trabajadores, sino de los trabajadores con la directiva, para entendernos, eran unas relaciones muy fluidas, ¿no? Luego también, como he comentado antes, es una sociedad que inicialmente es una gran empresa. Por supuesto, es la fábrica más grande de Bilbao, de Begoña, en 1860, pero que luego ya no es lo que era, en el sentido de que según van creciendo las demás, pues se van quedando en unos números mucho más modestos. Por lo tanto, esa relación de convivencia, por lo menos relativa, se va diluyendo en el tiempo. Y yo creo que como he comentado antes, el año 67 se hace la fiesta. ¿Y por qué se deja de hacer el año 67? Por la huelga de bandas. La huelga de bandas lo que hace es que de repente las cosas cambian, pero no en Bolueta, cambian. Porque como he comentado antes, el régimen de Franco hace una especie como de intercambio. O sea, los obreros los tiene sujetos, disciplinados, pero les garantiza el sueldo, les garantiza el trabajo. No tienes derechos, pero tienes trabajo. Y claro, en esas coordenadas el empresario opera. Yo tengo que dar trabajo y cuando el Ministerio de Trabajo decide un aumento de sueldo, porque no lo decide el empresario, lo decide el Ministerio de Trabajo, qué sueldo tengo que darle y los puntos y no sé qué, y el plus familiar y toda esa historieta, lo define el Ministerio de Trabajo. Aquí el empresario, como el obrero, no pinta nada o pinta muy poco. Entonces, claro, a partir del año 67 la cosa cambia, porque de repente ya ese quid pro quo ha cambiado. Como decían en la película, el status quo ha cambiado. Ya las relaciones son distintas, pero estamos ya en los años 60 del siglo XX. Y entonces, claro, yo me acuerdo un currela de Santana que me contó que uno de los tíos más rojos de la fábrica de los años 30, cuando termina la guerra, vuelve hecho unos zorros después de la guerra, y no se atreve a pedir la reincorporación a la empresa, porque todo el mundo sabía que era un Rojeras completo. Y entonces, pues nada, al final consigue trabajo en una contrata y tal, y casualidad le pone a hacer una zanja en Bolueta. Y aparece el gerente, le ve y le dice, ¿tú qué eres aquí? Dice, no, yo aquí trabajando. Coño, pues ¿cómo que no has pedido que reincorporarte? Bueno, claro, es que mañana ven. ¿Me explico? O sea, ese tipo de cosas, y me lo contó un currela, que no era, sino era ese tipo de cosas, pues explican en esa relación, ¿no? Pero esa relación a partir de los años 60, 70 cambia y es una relación cada vez más puramente económica. Pero yo me acuerdo cuando me decían los trabajadores, sobre todo los de fundición, me decían, si a mí me llegan a decir cuando entro en esta empresa que me iban a dejar de pagar una nómina, era imposible, era impensable. Eso es que no se podía hacer. No se podía hacer. Y claro, también es la mentalidad del empresario. A mí un empresario catalán, hablando de la crisis y tal,
les sorprendió que cuando las inundaciones de aquí de Bilbao había muchas empresas que no tenían seguro, unos seguros muy, muy malos. Y entonces, hombre, claro, pues con la crisis es normal que la gente deje de... Ya no, todo lo contrario. Precisamente con la crisis es cuando tienes que pagar más seguro, porque en caso de emergencia prendes fuego a la fábrica y ganas dinero. Eso me lo dijo un gran empresario catalán. Claro, ese mismo planteamiento, un empresario de Bolueta me dice, yo lo último que dejo de pagar son los seguros sociales. El comportamiento es distinto. Lo último que dejo de pagar son los seguros sociales. Entonces, también son mentalidades, tanto mentalidades en un lado como mentalidades en otro. Entonces, desde luego, por ejemplo, todo lo que tampoco es extraño, por ejemplo, las demandas de aumentos de sueldo, adelantos. En los años 60, años 50, años 60 se encuentran un montón de casas pidiendo adelantos. Adelantos no solamente pasa en Bolueta, pasa en la Diputación, pasa en Migila, porque la gente se hace propietaria de las casas, tiene que hacer la hipoteca para comprarse el piso. Entonces, mucha gente pide adelantos. Pues se dan adelantos. Ahora, que sí había una segregación, por supuesto, había las casas de los obreros pegadas a la fábrica, las casas de los empleados, que en los años 40 se construyen en los adosados que se construyen en Etxebarri, son de empleados, que no es lo mismo los obreros que los empleados de la oficina. O sea, no. A ver, son casas que los construye la fábrica y arrienda a los empleados. Tiene varias casas, no solamente dentro de la fábrica, sino también hay casas en Ibarsusi, que se construyen en los años 20, hay más viviendas, ¿no? Entonces, son casas que se arriendan, se alquilan a los empleados haciéndoles un descuento en la nómina, un descuento relativamente pequeño de la nómina, siempre que mantengan la condición de empleados. Cuando dejan de ser empleados tienen un plazo máximo para hacer la mudanza. Pero vamos, eso también a partir de los años 40 y sobre todo en los 50 entra dentro de la política de promoción de la vivienda desde las empresas, ¿no? Cuando les obligan a las empresas de más de tantos trabajadores a construir viviendas. Entonces ahí entra también, pero Bolueta lo hace antes, ya incluso, como digo, en los años 60 construye viviendas dentro de la fábrica, 1860. En los años 20 construyen las casas de Ibarsusi. Luego en los años 40 construyen las casas de los empleados en Etxebarri. Entonces, y luego, claro, por supuesto, las terminan vendiendo. Como casi todas las empresas han terminado vendiendo el parque de viviendas que tenían. Entonces, luego ya, como digo, a partir de los años 60 y 70 la cosa cambia. Y de hecho, Fundición Bolueta, como he comentado antes, en Santana termina arrasada, pero en un plazo de 3-4 semanas consigue ponerse otra vez en funcionamiento, y Fundición le cuesta meses, porque por supuesto es mucho más grande, tiene material mucho más caro para reponer, que consiguen un transformador también de una manera un poco, en fin, en plan aventura, y después de meses y de conseguir un transformador van y los obreros se ponen en huelga. Entonces, claro, o sea, son todos problemas, ¿no? De Fundición Bolueta se ha conservado bastante bien la documentación del comité de empresa y hay unas cosas un poco espeluznantes. O sea, dentro de la documentación del comité de empresa hay cosas un poco de poner los pelos de punta. Dentro de los propios trabajadores, yo no digo de... Entonces, por eso digo que se percibe un clima mucho más enrarecido en Fundición. En cambio, en Santana también muchos menos trabajadores. Claro, con poca gente es más fácil llegar a acuerdos. Y luego, bueno, ya por supuesto en la actualidad es una pura relación económica sin más, pero vamos, ya por supuesto no se hace la fiesta. Bueno, el tema del carbón es interesante en el sentido de que, claro, los puzzles consumen carbón. Y entonces, como he sabido, el carbón se trae de dos sitios esencialmente, de Asturias y de Inglaterra. Como he comentado antes, son comerciantes los promotores de la sociedad. Comerciantes que, entre otras cosas, también comerciaban en carbón. Entonces, aprovechan los circuitos comerciales suyos y los de la empresa para ellos y al revés. Es decir, la palanquilla al final no sabes muy bien quién la vende, si Santana o la vende Mazas.
porque a veces parece como que se estuvieran, estuvieran unidos uno y otro, ¿no? Entonces, el carbón, como digo, se trae esencialmente de Inglaterra, pues es un carbón más barato inicialmente y mejor. Y el carbón asturiano, la verdad es que trae muchos problemas. Entonces, yo por lo que he podido ver, la mayoría del carbón, salvo momentos, bueno, por supuesto, en los años 40, la autarquía y todo eso, la situación cambia, por supuesto. O cuando se empieza a establecer subvenciones al carbón ya cada vez más importantes desde los años, desde la dictadura del Primo de Rivera, el carbón asturiano la partida de carbón asturiano es cada vez mayor, pero el carbón inglés es un carbón muy consumido. Lo que pasa es que, como digo, inicialmente, parte de la producción, por supuesto, los puzzles funcionaban con carbón, pero los altos hornos funcionaban con carbón vegetal. Entonces, el carbón vegetal tenía otro circuito. Uno de los fundadores de Santana, Antonio de Ogara, era el experto del carbón vegetal. Era un tío que se iba a un bosque, miraba y decía, de aquí se puede sacar 60 caras. Y el tío acertaba. Yo, por lo que he podido ver, no fallaba mucho, por mucho. O sea, era el experto en el tema del carbón vegetal. El carbón vegetal, además, se contrata en fresco, es decir, se contrata estando los árboles todavía. O sea, cuando se cortan, tienes que calcular a la hora de hacer la subasta, porque sobre todo en los bosques comunales de Guipúzcoa y de Navarra se hacían subastas de carbón, pero antes de hacer el carbón. Entonces, claro, había que afinar mucho para ver cuánto ofertabas por el lote para que luego, efectivamente, te dieran las cargas que tú tenías pensadas obtener, ¿no? Entonces, como digo, era el experto, no de hierro, sino de carbón vegetal. Y entonces el carbón vegetal se consume hasta que cierran los altos hornos en el año 25-26. Y es un carbón vegetal que se trae sobre todo de Guipúzcoa, de la montaña de Álava y de Navarra, y luego también de Vizcaya. De Vizcaya también se trae, pero vamos, partidas de la zona de Cianuri, la zona del Gorbea, se trae también carbón vegetal. Lo que pasa es que depende las subastas y depende de las campañas. Hay momentos en los que se trae más de Navarra, también operan intermediarios a veces, entonces dan precios buenos. Luego, por ejemplo, hay un suceso en 1916, se les quema la mitad de las carboneras. Y entonces tienen que reponer a precios de 1916 el carbón que tienen que producir, que tienen que utilizar ya porque la demanda estaba creciendo, porque son los años de la guerra. Entonces ahí tienen problemas porque compran el carbón muy caro, pero normalmente siempre intentaban obtener el carbón a precios, claro, los más ventajosos posibles. Y el experto, como digo, era Antonio de Ogara y la verdad es que debía de ser un tipo bastante listo en ese sentido. Y luego, claro, el tener agua lo que suponía era que había procesos que no dependían exclusivamente del carbón para quemar, porque la energía hidráulica permitía, por ejemplo, laminar siempre que hubiera cauce suficiente, y luego, a partir de la instalación eléctrica, a partir de 1896, si hay agua, hay energía eléctrica. Luego, claro, también se moderniza, se deja de utilizar el carbón para las turbinas y, por ejemplo, en los años de la Primera Guerra Mundial compran un motor de submarino. Con la hiperinflación alemana de los años 20, era muy barato traer maquinaria alemana, baratísimo. Y entonces les ofrecen un motor de un submarino, un motor diésel de un submarino, y lo compran. Y lo instalan y lo tienen funcionando durante cerca de 50 años. Y por lo que me dijo un trabajador de función, era prácticamente indestructible. Lo engrasabas, le cambiabas las correas y seguía funcionando. Una cosa que no se rompía ni a tiros. Y entonces, mientras que funcionase, y funcionó, se ahorraban y era gasoil, o sea, no era... Y además, eso incluso, y lo utilizaban en momentos de estiaje, por ejemplo, para la producción eléctrica. Entonces, las fuentes de energía han sido muy variadas. Y como digo, el carbón, tanto el mineral como el vegetal muy usado, lo que pasa es que, claro, en términos de qué era lo más barato en cada momento. La segunda central eléctrica, la que se hizo en el año 2000, ¿eso no llegó a funcionar? Sí, no, funciona. Funciona. Trabajó poco tiempo, ¿no? ¿Cómo trabajó poco tiempo? No, funciona. Lo que pasa es que el concepto de esa turbina es distinto que la turbina original de 1896, bueno, las turbinas originales del año 96, que luego ponen otras dos, era intentar mantener siempre la producción, porque claro, el consumo era continuo.
Entonces, era el problema porque cuando había mucha sequía, de repente se quedaban sin luz. Pero la central eléctrica del año 2000 obedece a una filosofía distinta. Lo que hace es, aparte de aumentar el cauce, o sea, turbina más agua que las antiguas, lo que hace es turbinar cuando hay agua, porque no sirve para surtir de energía eléctrica a la fábrica, sino que es para vender a Iberdrola. Y entonces, cuando hay agua, turbina, y cuando no hay agua, no turbina. Entonces, la ganancia es la venta de energía eléctrica a Iberdrola. Entonces, si hay, si llueve y hay cauce, automáticamente se pone en funcionamiento, porque es una central automática. Va uno de mantenimiento cada X tiempo, pues a ver que todo esté bien y tal, pero es una turbina automática, o sea, es una instalación automática. Si hay agua, funciona, y si no hay agua, no funciona. Si hay agua en años que haya más agua, pues será más rentable porque venderás más electricidad a Iberdrola. Y en momentos en que haya menos agua, pues se turbinará menos y no se venderá tanta. Pero bueno, cuando hay agua, turbina. Creo que sí, porque inicialmente eran San Pedro, o sea, las minas de Bolueta además tienen una historia bastante curiosa, como he dicho antes, hacen catas de noche para que no les vean. Lo compran como argomales, luego además la normativa minera de la época no permitía que hubiera más de 2 denuncias contiguas por parte del mismo demandante. Es decir, no podía haber un propietario que tuviera más de 4 parcelas contiguas. Entonces, como para evitar ese problema, lo que hacen es utilizar testaferros. Unas cuantas, o sea, 2 minas la compra Santana y otras 2 minas lo compra un empleado. Bien, cuando pasan los años, un nieto de un empleado dice, oiga, yo tengo estas minas que son mías. Y eso es muy habitual, no solamente en esa época con las minas, sino eso también pasa con la desamortización civil, por ejemplo. En 1855 pasa mucho eso. No se podían comprar más de X terrenos contiguos y entonces había gente que utilizaba testaferros y luego el nieto decía, eso es mío. Pues eso es lo que pasó. Y luego también el problema de las demasías. Había la mina y luego, según van variando las normativas de denuncia de las minas, las parcelas, lo que se puede denunciar como mina, la superficie es cada vez más grande. Y entonces, al hacerse más grande, no cuadran los polígonos para entendernos y entonces quedan como cachos, pedazos que no son ni de uno ni de otro. Entonces se denuncian las demasías, los recortes para entendernos. Sí. Sí, no, lo que pasa es que cuando se empieza a explotar, prácticamente era hacer una zanja y encontrar mineral. Pero claro, lo que hay ahora, eso está removido, no, requete hiper removido. Entonces lo que encuentras ahora es lo que queda. No, pero las minas los hornos de calcinación son posteriores. Los hornos de calcinación empiezan a funcionar sobre todo a partir de 1900. Bueno, 1800 y pico. Lo que pasa es que en esa época la mina la tienen arrendada. Ellos cobran el alquiler de la mina. La arriendan a Gandarias y a Chávarri, ¿no? A Víctor Chávarri. Entonces, Víctor Chávarri y Gandarias explotan la mina y lo comercializan, dejándoles una parte de mineral a Santana. Pero no quiere decir que el mineral que le da a Santana sea de la mina de Santana, sino que tiene un cupo, para entendernos. De dónde salga ya es otro problema, ¿no? Entonces, parte de la instalación posterior es de los arrendatarios, de Gandarias y de Chávarri, y luego de los López de Lerena, que son los que llevan el arrendamiento hasta el año 43 o 44, creo recordar, ¿no? Entonces, claro, los arrendamientos se van sucediendo. Y entonces, cuando se va empobreciendo la ley de minerales, cuando aparecen ese tipo de instalaciones, pero no las hace Santana porque las tiene alquiladas. Eso depende del arrendatario. Siempre los hornos de calcinación dependían del arrendatario.
La semana que viene ya la... ¿Te ha gustado? ¿Ha entendido? Que es lo que... Yo es la preocupación que tengo siempre, que la cosa se entienda. Interesante, ¿eh? Me ha encantado. Ah, pues ya me alegro, que yo a veces pienso que me dedico a cosas raras y que no le interesan a nadie y que son un ladrillo.